de todos los contadores. Para la noche de hoy nos acompaña con su conferencia Desarrollo Moral Profesional. Y sin más preámbulos, los dejamos en su compañía. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a hacer una charla que me imagino que va a salir suficientemente corta, porque no voy a hablar sino un cuadrito. Es lo único que voy a hablar en el día de hoy, un cuadrito. O sea que pueden estar tranquilos, que alcanzan a salir a tiempo por el transporte. Y el tema que vamos a trabajar hoy pareciera que fuera un tema de absoluta normalidad dentro de la formación y el quehacer profesional. Tiene que ver con el problema de la ética profesional. Normalmente nosotros pensamos que nuestra profesión es una profesión profundamente ética y casi que nos atrevemos a justificar esa aseveración a partir, por ejemplo, de las estadísticas sobre sanciones establecidas por la Junta Central de Contadores a profesionales o sociedades de contadores por el ejercicio profesional cuando éste se sale del marco de esa regulación ética. Yo tengo la convicción de que en términos de lo ético como que necesitamos entrar a hacer una serie de reformulaciones. No comparto la idea de la mayoría de contadores que nos han venido argumentando en los últimos tiempos que los problemas éticos que seguían sobreviviendo en el ejercicio profesional van a ser eliminados con la adopción de los estándares de ética para contadores profesionales emitidos por la Federación Internacional de Contadores Autorizados. Parece que a nosotros se nos volvió una costumbre. Yo creo que por el contrario los estándares internacionales se van a conformar como el elemento fundamental de construcción de todos nuestros problemas. Y algunas de esas cosas las vamos a ir desarrollando dentro de la temática. Ese cuadro que ustedes ven ahí, desde luego tiene un problema de carácter ético, ¿no? Y es que yo debí anotar en alguna parte que está construido sobre la base de la arquitectura de formación moral de un psicólogo, de Kohlberg, y que yo le hice una serie de adaptaciones para poder organizar el discurso en términos del discurso profesional. Entonces la omisión que tengo ahí de la citación trato de subsanarla diciéndoles que esa estructura general de ese cuadro es la arquitectura moral desarrollada por Kohlberg. Kohlberg plantea que existen tres estadios del desarrollo moral de las personas. Un estadio preconvencional donde las actividades de las personas están determinadas por factores externos. Un estadio convencional donde las actividades de las personas están determinadas por relaciones transaccionales con grupos sociales.
y un estadio de actividades post-transaccional, en el cual las decisiones personales se originan en los factores internos del individuo. Viene comprendido el problema en la moral. El comportamiento moral deberíamos de evaluarlo es en el tercer estadio. En el tercer estadio. Allá es donde realmente hay las manifestaciones individuales caracterizadas por el ejercicio de la voluntad en la realización de nuestras actividades. Y voy a establecer una hipótesis. Los contadores públicos no toman sus decisiones en el ejercicio profesional en el tercer estadio del desarrollo moral. Los contadores públicos toman las decisiones de su ejercicio profesional fundamentalmente en el primer estadio. Ese estadio incorpora dos etapas, son dos los factores externos que generan los tipos de comportamiento de los profesionales: el temor al castigo y el interés personal, el interés propio. Esas actividades que se desarrollan en ese nivel están determinadas entonces en dos cosas: en el poder, que es el agente externo, y en la ignorancia. Yo voy a dedicar algunos momentos a hablar de ese problema de la ignorancia. Quienes se han movido en el campo de la filosofía, por ejemplo, saben que hoy se discute mucho acerca de la existencia de una teoría de la ignorancia. Normalmente cuando nosotros hablamos de ignorancia estamos pensando en un estado de vacío. Siempre hemos creído que la ignorancia es una carencia de saber. Y es factible que en muchas cosas las actividades de los contadores públicos se soporten sobre esa condición de vacío, sobre esa carencia de saber, especialmente porque nosotros en nuestros procesos educativos no le hemos dado toda la prevalencia que debe tener el saber en la formación de los individuos, y en gran medida hemos tomado la vía del hacer como la base de la formación de los contadores públicos. Y hacer no es saber. Hacer es un ejercicio que puede resultar en lo simplemente sensuomotor. Hacer puede ser el resultado de unos ejercicios de entrenamiento. Y eso tiene mucho que ver con nuestros procesos de formación, ¿no? Es muy normal que en las instituciones educativas la gente aprenda a contabilizar sin aprender contabilidad, porque esas son dos cosas muy distintas. Por eso a uno no se le hace raro que de pronto en algunos eventos de carácter profesional, uno muy reciente que terminó en el día de ayer, organizado por Confecámaras y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, donde digan que es que hay que estar bien entrenados. El entrenamiento es para el hacer. El entrenamiento no es saber. Y el entrenamiento no nos saca de la ignorancia, nos da destrezas. Pero la teoría de la ignorancia nos ilumina con otros criterios. La teoría de la ignorancia nos dice que la ignorancia también puede ser un estado de llenura, de creer que nos la sabemos
todas. Y muchas veces esos aparentes estados de saber que constituyen situaciones de llenura se caracterizan porque esa llenura está constituida por un conjunto de opiniones, de preconcepciones, de ideologías, pero jamás de conocimiento verificable, jamás de conocimiento que cumpla con requerimientos de validez, conocimiento que se ajuste, digámoslo así, en síntesis, a los cánones de la ciencia o a los cánones del conocimiento científico. Nosotros sufrimos mucho esa enfermedad. Los contadores, por ejemplo, presumen muy comúnmente de ser extraordinarios abogados. No sé, creo que eso ya hay una serie de cosas que generarían grandes discusiones alrededor del asunto. Los contadores piensan que tienen un dominio sobre el conocimiento contable porque de pronto han logrado una memorización de estructuras regulativas, porque se aprenden en memoria las normas con sus numeraciones, como si eso constituyera un cuerpo de conocimiento. Y muchas veces nosotros tomamos nuestras decisiones profesionales con base en esos estados de llenura que no corresponden con estados de saber. Los contadores en este evento también pueden estar actuando por temor al castigo que se pueda originar sobre sus conductas, castigo que proviene del ejercicio del poder por parte de alguien. Yo voy a tomar un poco los planteamientos de Alvin Toffler en relación con las fuentes del poder. Toffler nos ha comentado que el poder tiene básicamente tres fuentes: la fuerza, la riqueza y el conocimiento. Y muchas veces nosotros actuamos con temor frente a esos elementos del poder y tomamos nuestras decisiones con base en el temor frente a esos elementos de poder. Tomamos la decisión de actuar de determinada manera, por ejemplo, en relación con la riqueza, porque sabemos que sobre nosotros se pueden estar moviendo una serie de amenazas realizadas, por ejemplo, con la permanencia en el ejercicio de los cargos si no actuamos de la manera que quieren los usuarios de nuestros servicios profesionales. Y desde luego que nuestros empresarios no son un mundo de santos. Me refiero a los santos de la santidad, no a los santos de la presidencia. No son un mundo de virtuosos, y muchas veces han estado mucho más cerca de las líneas divisorias entre la eficiencia empresarial y el Código Penal como criterio de eficiencia administrativa. Ese era un tema que tuve la oportunidad de plantear en el encuentro de la profesión con el superintendente de sociedades
acerca del proyecto de ley 70 de la Cámara, que está haciendo trámite en este momento y que pretende darle más libertad a las acciones de los administradores, menos responsabilidad a las acciones de los administradores en los procesos de gestión empresarial. Entonces sí, muchas veces nosotros actuamos por el temor, como se diría popularmente, a perder la cuchara, es decir, por las mariposas en el estómago que surgen, pero no de amor sino de hambre. Tememos que si actuamos en aplicación de una rectitud moral, perdamos nuestras oportunidades de ejercicio profesional. Y eso se presenta con muchísimo más frecuencia de lo que uno pensara. La segunda fuente del poder tiene que ver con el conocimiento. Y en términos del conocimiento tenemos serios problemas porque hemos confundido conocimiento con normatividad. Nosotros somos felices diciendo, no, es que el balance se elaboró de acuerdo con los estándares internacionales de información financiera. Bueno, ¿y a nosotros quién nos garantiza que los estándares internacionales de información financiera nos conducen a emitir dictámenes sobre fidedigidad de la información, sobre el criterio que debe guiar la información, que es la certeza como correspondencia con la realidad? Hemos hecho nosotros exámenes profundos de esos fundamentos de nuestros dictámenes y sus impactos en la sociedad. O siquiera hemos hecho lecturas casuísticas sobre lo que le ha pasado a algunos que asumieron eso que voy a denominar el riesgo de la obediencia al aplicar los estándares internacionales para producir información que posteriormente termina siendo utilizada en procesos delictivos. Yo entre esa casuística recuerdo una muy popular a nivel internacional, que es el caso de Enron. El señor Bernardino era el presidente mundial de la segunda firma de contadores más importante del mundo, Arthur Andersen. Y cuando se presentó ese conflicto de Enron y él fue ante las cortes, él juró que Arthur Andersen nunca había violado ni permitido violar los estándares profesionales. Y yo le creo, porque como con los estándares internacionales son para decir lo que se quiera, son tremendamente flexibles. El juez se lo dijo con absoluta contundencia: no lo vamos a sancionar por infracción de normas profesionales, lo vamos a castigar por violación de normas judiciales. Porque es que entre las normas flexibles de construcción de la información y las normas positivas que caracterizan la legislación civil y penal, tributaria y mercantil, existen abismos. Y como nosotros carecemos de ese conocimiento sobre el alcance de nuestras responsabilidades, terminamos errando paradójicamente por el sometimiento a la obediencia en términos de normas profesionales. Y finalmente podemos actuar
en ese nivel preconvencional, por intimidación en términos de la aparición de la fuerza, donde uno pensaría que eso en la sociedad contemporánea ya no existe, que ya eso, esa sociedad en que a través de fricciones de carácter físico, de castigos como la abstinencia o la vigilia, se puede controlar las actuaciones de las personas en nuestra sociedad contemporánea ya no existe. Eso no es muy cierto. Yo he conocido situaciones en determinadas regiones del país donde los contadores y revisores fiscales han sido amenazados por grupos irregulares si su información y dictámenes no satisfacen unos requerimientos que permitan que ellos sean partícipes de los recursos organizacionales y contractuales. El fenómeno también existe. Ese es el primer nivel de realización de actos que pueden juzgarse moralmente, que terminan siendo determinados por intencionalidades que pueden no ser propias sino inducidas, y que da lugar a la aparición de contadores mentirosos, a veces por fuerza, a veces por decisión, porque también hay los contadores que actúan con base en el interés propio como motivación principal. Contadores a los que les interesa es ampliar su mercado, consolidar su clientela, generar una imagen de sapiencia, generar una imagen que lo posicione dentro de los mercados de servicios profesionales al costo que sea. Y de esos abundan. Y sobre todo abundan en las condiciones nuestras, donde hay una sobreoferta de servicios profesionales. Imagínense ustedes una relación sencilla. Los contadores públicos autorizados, los CPAs, en Estados Unidos, no alcanzan los 350,000, no alcanzan 350,000. Para una nación que tiene 7 veces nuestra población y más de 100 veces nuestra actividad económica, mientras en Colombia ya estamos cerca de 220,000 para una economía deprimida. Eso hace que para muchos el posicionamiento de mercado esté por encima de cualquier valoración de tipo ético. Mi criterio es que en ese nivel, el más bajo, es donde están concentradas las acciones de los contadores públicos en Colombia. Y eso nos puede resultar costando, finalmente nos puede resultar costando mucho. En el segundo estadio aparecen 2 nuevas etapas de las actividades de los contadores públicos. Una etapa es conformidad con las normas del grupo y otra etapa es conformidad con las normas sociales. Tomar acciones en conformidad con las normas del grupo o en conformidad con normas
de más amplia cobertura, las normas generales de la sociedad. Aquí las actividades, las decisiones, los actos de los profesionales se toman por conveniencia en relación con la regulación. Digamos que nuevamente aparece ahí el concepto de la obediencia como un factor determinante de la dimensión moral en la cual nosotros actuamos. Y uno diría aquí de una manera muy sencilla, no, pues, si yo me leo la ley 43, me aprendo la ley 43 y me preocupo por vigilar que mis conductas no contravengan los planteamientos de la ley 43, estoy bien, no voy a tener problemas. Bueno, lo primero que uno diría es, no tener problemas no es ser positivamente moral. Son dos cosas distintas. Pues resulta que hay una serie de elementos que han empezado a aportar unas complejidades a eso que genéricamente se ha llamado la conformidad con las normas del grupo. Ustedes lo saben muy bien, porque me imagino que ya todos leyeron el decreto 302 de febrero de este año. Es supremamente corto, únicamente tiene 3 páginas elaboradas y 910 páginas pegadas. Que ese es el estilo del Consejo Técnico de la Copiaduría Pública. Copiar, copiar y copiar. Y resulta que en ese decreto 302, mediante el cual se adoptan estándares internacionales de auditoría y aseguramiento, aparecen un par de cosas que son supremamente interesantes para el análisis. Una de esas cosas que aparecen como muy interesantes para el análisis es que el trabajo de auditoría, en contraposición con el trabajo de fiscalización, no está orientado a la protección del interés público, sino que está orientado a la protección del interés inversionista. No proporciona dictámenes constitutivos de confianza pública, sino que emite dictámenes constitutivos de confianza inversionista. Y eso es muy distinto. Y eso nos da una idea que me va a conectar con mi segunda observación. Los estudiantes que participaron de las actividades del convenio interuniversitario sobre revisoría fiscal en la cátedra itinerante de ética, lo identificaban de una manera puntual en un ejercicio. Decían, nosotros entre el código de ética colombiano y el código de ética internacional vemos una diferencia. El código de ética colombiano defiende el interés general, el interés público, en tanto que el código de ética internacional defiende el interés de los empresarios. Y lo hicieron en un análisis propio, a partir de algunos criterios que se expresaron sobre el significado de la confianza pública, la fe pública y la confianza inversionista.
el decreto 302 nos anuncia que en Colombia se debe aplicar el Código de Ética para Contadores Profesionales en armonía con el Código de Ética para los contadores colombianos, el contenido en la Ley 43 de 1990. Y claro, muchos lo ven como un elemento supremamente fácil de cumplir. Bueno, es que hay unas diferencias de estructura. El Código de Ética de Contadores Profesionales está dividido en 3 secciones: normas éticas para todos los contadores, normas éticas para los contadores en ejercicio público y normas éticas para contadores en ejercicio al servicio de la administración. Eso ya genera una diferencia tremendamente significativa. Pero yo no me voy a referir a esas diferencias, y no me puedo referir a esas diferencias porque el tiempo requerido sería supremamente extenso. Me voy a referir a otro asunto de la estructura del Código de Ética para Contadores Profesionales. El Código de Ética para Contadores Profesionales tiene 3 elementos que establecen una relación para determinar la moralidad de los actos profesionales. Esos 3 elementos son los principios éticos, las amenazas a los principios éticos y las salvaguardas a los principios éticos. Y ese sí voy a tratar de darle una explicación. El Código de Ética para Contadores Profesionales expresa 5 principios éticos. Los apologistas de la normatividad internacional dicen, sí, ¿sí ven? Igualitos a los de la Ley 43. A mí sobre eso me queda una primera sombra de duda, ¿no? La más elemental de todas, la duda aritmética. Porque a mí sí me enseñaron que 5 es distinto de 10. 5 no es igual a 10, aunque el 5 lo hagan muy grande. Siempre será un símbolo de cantidad diferente a 10. Eso es distinto. ¿Qué más nos dice el Código de Ética para Contadores Profesionales? Nos dice, miren, existen unas amenazas para el cumplimiento de los principios éticos. Y nos enuncia 5 tipos de amenazas. Amenazas de familiaridad, el que se tengan relaciones de parentesco con los propietarios o administradores de la empresa auditada en ese caso. Amenazas de autorrevisión, que un contador vaya a hacer revisión de un trabajo realizado por él mismo o por la firma a la cual está vinculado, por una empresa de servicios profesionales a la cual está vinculado. Tercero, autointerés, es decir, que el contador que va a examinar la información financiera de una empresa, sea socio, sea proveedor importante, sea cliente importante, que tenga intereses sobre la gestión de esa organización. La abogacía, que ese contador o los miembros de ese equipo de auditoría
hayan apoderado en procesos legales o administrativos a la empresa sobre la cual van a dar fe pública, autorrevisión, autointerés, familiaridad, abogacía y me falta va a tocar esperar que el alemán tenga algo de generosidad conmigo para poderme aportar. Intimidación. Muchas gracias. Intimidación. Entonces, en la lógica del código de ética para contadores profesionales, esas amenazas pueden llevar al incumplimiento de los principios éticos. Y entonces se inventan una genialidad. Y esa genialidad se llaman las salvaguardas. Y nos las definen. Una salvaguarda es un mecanismo mediante el cual el auditor o el equipo de auditoría, en presencia de amenazas a su objetividad o al cumplimiento en general de los principios éticos, los minimiza o elimina. Es decir, el contador busca unos mecanismos que pueden estar logrados, fundados en la profesión, en el cliente o en su propia organización profesional para determinar que las amenazas no son significativas para el cumplimiento de los principios éticos. ¿Saben a qué conduce eso? A que la ética sea un sistema autorregulado. Yo, contador público, frente a la existencia de unas amenazas, determino unas salvaguardas que desde mi criterio minimizan o eliminan las amenazas. Y son las mías, no son las de la generalidad de la profesión. Por eso es un sistema de autorregulación ética. Ya nos habían dicho que los estándares internacionales de información financiera conducen a un sistema de autorregulación empresarial en términos de lo que debe decir la información. Y eso de alguna manera uno lo entiende comprensible, pero para mí sí resulta supremamente incomprensible transformar el comportamiento moral en un sistema de autorregulación arbitraria, determinada por el propio incurso en esas situaciones de amenazas. Y ese elemento hace que los códigos de ética internacional y nacional sean incompatibles y en consecuencia no se puedan aplicar en armonía. El Código de Ética Nacional establece 10 principios de ética, no 5. No establece amenazas, establece inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés, que tienen más o menos la misma naturaleza de las amenazas de que se habla en la regulación internacional. Pero no hay salvaguardias. No hay salvaguardias.
Y eso de que no hay salvaguardias no se puede solucionar por la vía facilista que han tomado algunos comentaristas, de que es que las salvaguardas en el Código de Ética colombiano están entre los artículos 40 y 72 de la Ley 43 del 90, porque salvaguarda es un concepto absolutamente distinto a obligaciones y prohibiciones. Las salvaguardas pertenecen al mundo de la autorregulación y en Colombia nosotros tenemos un sistema jurídico de derecho positivo, normas escritas que determinan los comportamientos puntuales, que establecen que para tipificar una falta se debe hacer en relación con el texto de la norma y no de los criterios de los individuos, porque aquí no existe ese derecho de lo común, aquí existe un derecho positivo, y por eso esos dos sistemas son incompatibles. Y lo primero que tenemos que hacer nosotros en esa perspectiva es entrar a mirar cómo es que vamos a actuar en conformidad con las normas del grupo a partir de ese problema real que está ahí presente, de que hay dos conjuntos de normas del grupo que no son compatibles. ¿Cómo dirían en términos de los discursos éticos, ¿no? De cómo resolver esos dilemas? Los dilemas del primer nivel, del preconvencional, normalmente se resuelven a partir de los principios de libertad y necesidad, que también son principios tremendamente complejos. Pero en este segundo nivel, conformidad con las normas del grupo, ¿cómo resolvemos esos dilemas? ¿A quién le damos prevalencia? ¿A la normatividad internacional o a la normatividad nacional? ¿Qué es lo que se aplica en Colombia? Pues nuestro derecho positivo. Pero hay algunos que creen que nosotros vivimos en Dinamarca, en su vida que estamos en Cundinamarca, ¿no? Y aquí prevalece ese derecho positivo. Y sin embargo, en esos términos de decisión por normas, los problemas de los contadores no terminan ahí. ¿Sabes? Yo voy a apelar a una de esas expresiones que se han vuelto tremendamente populares en los últimos años en Colombia: gobierno corporativo. Entonces nos quieren vender el gobierno corporativo con una gran innovación del proceso de globalización. No, el gobierno corporativo es un refrito. Es una teoría vieja. Claro, es que nosotros acostumbramos a hacer refritos para generar impresión con las teorías. Peter Drucker le cambió el nombre de previsiones a las teorías de Fayol, utilizando el nombre de objetivos, y se volvió un gurú de la administración por objetivos, cuando todos los conceptos de la administración por objetivos los había desarrollado Fayol, solamente que él los llamaba administración por previsiones.
Y es el mismo Fayol el que determina las condiciones del gobierno corporativo, es la estructura de poder con la cual se mueven las organizaciones. Nosotros podríamos decir el gobierno corporativo está constituido por el conjunto de normas que determinan la estructura y funcionalidad de las organizaciones. Y ese conjunto de normas está influido desde distintas perspectivas. Una primera perspectiva de ese conjunto de normas es la del derecho, es la del régimen jurídico. Nuestras organizaciones empresariales, pero también nosotros, en términos de nuestro propio gobierno, estamos influidos por la regulación, por las estructuras jurídicas. Nos afectan profundamente la legislación mercantil, nos afecta profundamente la legislación tributaria, nos afecta profundamente la legislación penal. Acuérdense de los términos de la Ley 43. Para efectos de responsabilidad, los contadores públicos se asimilan a los funcionarios públicos para efectos de responsabilidades penales. Y nos afecta la legislación internacional. Y en esto de la legislación internacional, pues yo necesito hacer un comentario. La legislación internacional es la que se deriva de tratados internacionales o es emitida por organismos que se constituyeron como consecuencia de tratados internacionales. En ese sentido, por ejemplo, Colombia tiene incorporada a su legislación una enorme cantidad de normas relacionadas con la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Colombia es suscriptor del GAFI, Grupo de Acción Financiera contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. El GAFI ha emitido 49 estándares internacionales para controlar esas actividades ilícitas. Están inmersas en nuestra legislación y están inmersas en las funciones de los revisores fiscales. Esas sí nos afectan. No se habla de ello en los grandes discursos de estándares internacionales, lo cual resulta siendo preocupante. De pronto es que no resulta conveniente, ¿no? Porque de pronto los estándares internacionales de información financiera son un instrumento eficaz de lavado de activos. Y así ha sido demostrado a nivel global. Constitución de diversas empresas en que se aportan